En el encuentro que le estaba mencionando cuando daba gracias a Dios de cómo nos había acompañado, en uno de los días hubo una celebración por los 60 años de esta organización, que es la organización que tiene que ver con los seminarios e instituciones teológicas del Cono Sur, y compartió la palabra el pastor Norberto Zaraco. Me alegró mucho volverme a encontrar después de muchos años con él. Y sintetizando rápidamente dos cosas que decía en la predicación, basado en la palabra de Dios, y es necesario escudriñar la palabra para que tengamos revelación, y también predicar y dejar que el poder de Dios obre en medio nuestro. Esto que yo lo digo y se dice en una pequeña frase y uno dirá, por supuesto, no siempre sucede. Pero anhelo que en esta mañana Dios esté dando una palabra de revelación a tu vida. Anhelo que en esta mañana Dios se esté manifestando con poder en tu vida y en medio nuestro, de tal manera que nos podamos sorprender de tan grande amor de Dios, de las cosas nuevas que Él hace, pero sobre todas las cosas, seguir confiando en fe de que aún mayores son las cosas que seguirá haciendo. Porque su amor no se acabó, sigue siendo presente, eterno en tu vida y en mi vida. Para los que estamos aquí, y su amor quiere ser extensivo para toda persona que anhela y busca de su rostro, que quiera reconocerlo a Cristo, a Jesús, como Señor y Salvador. Anhelo que la palabra que comparta en esta mañana pueda ser realmente de bendición, de misericordia, de gracia y poder para tu vida. Y tiene que ver esta palabra que voy a compartir esta mañana con la serie que el pastor Gabriel nos comentaba el domingo pasado, las promesas de Dios, que son muchas. Y vamos a hacer referencia a algunas de las muchas promesas de Dios. Muchas que se han ido cumpliendo, muchas que se estarán cumpliendo en este tiempo, muchas que se cumplirán en tiempos venideros. Pero las promesas de Dios son sí y amén. Se cumplen. Como dice en el Antiguo Testamento, en Números, sí, Dios no es persona, no es hombre para mentir. Quiere decir esto que Dios es Dios y lo que dice es verdad. Cuando Dios dice algo, no hay duda de que Él habló. Y la palabra que quiero compartir esta mañana está en Romanos capítulo 4, versículos 16 al 25, y espero leerla con el énfasis que tiene la palabra. Les animo que o lo lean en su Biblia o lo lean acá en pantalla, porque solamente la lectura de la palabra es de ministración. Ya la lectura de esta palabra, estoy seguro, así como me ministró mi vida, va a estar sirviendo, mostrándose a tu vida de una manera especial. Romanos capítulo 4, versículo 16 al 25. Por eso, la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, Antiguo Testamento, sino para los que son también de la fe de Abraham, el tiempo que estamos viviendo, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios.
tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Eso significa Abraham, ¿sí? Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Esa parte es tremenda. Llama a las cosas que no son como si ya existieran. Como si fueran, dice la Reina Valera. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Cuando la esperanza dice basta, él siguió creyendo, él siguió esperando. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le ha dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, todavía no había tenido descendencia, ¿no? Y tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. El impacto de esta palabra es tremendo. ¿La van sintiendo en su vida, en su corazón? Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, no es solamente para él, sino también para nosotros, para vos y para mí. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia. Por la fe somos justos en Cristo. Pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Amén a esta palabra. Es poco lo que puedo yo agregar luego de escuchar esta palabra. Es poco lo que podemos agregar luego de escuchar esta palabra. Digo, esta palabra, si la has dejado vibrar en tu corazón por el Espíritu de Dios, seguramente se estuvo manifestando y mostrando cosas en tu vida, en tu propia fe, en tu propia esperanza. No dudes de sus promesas. No dudes. Jesús tiene lo mejor para vos. De eso quisiera compartir algo más esta mañana. La duda. Si me permiten, yo hablaría de dos dudas. Hay una duda que tiene que ver con la curiosidad, con lo metodológico, con la investigación. La duda que nos ayuda a discernir mejor las cuestiones. Uno duda y empieza a reflexionar. Y esa duda está bien porque de alguna manera ha llevado a que el ser humano pueda crecer en ciencia y en sabiduría, que también vienen como regalo de Dios de sus dones. Pero no es de la duda que me quiero referir al principio, ¿sí? Sino de la otra duda, la que de alguna manera va en contra de las promesas de Dios, o aquella duda que se frena frente a las promesas de Dios, o aquella duda que de alguna manera se decae frente a las promesas de Dios, que tiene que ver con la duda de nuestro ánimo, aquella que opera contra la fe, que de alguna manera la debilita y la hace menguar a la fe. La duda que confronta con nuestra convicción espiritual. La duda que de alguna manera deja pasar las promesas eternas. No visualiza las promesas eternas. Quizás la duda metodológica en muchas cosas nos pueden beneficiar, pero la duda anímica claramente nos perjudica.
y detiene nuestro andar en fe. Cuando dudamos de Dios, cuando dudamos de su amor, cuando dudamos de su poder, cuando dudamos de su promesa, cuando dudamos de las virtudes de su Hijo Jesucristo, cuando dudamos del mover y fluir del Espíritu Santo, nuestra fe necesariamente se va a debilitar. Pierde convicción espiritual, pierde gracia de Dios nuestra fe, pierde el dejarse desarrollar en el amor de Dios, en crecer en ese amor perfecto de Dios. Por eso, el ánimo de esta mañana es fortalecer nuestra fe y creer en esas promesas de Dios, aún en las distintas batallas, sean de trabajo, de enfermedad, de relaciones o aquellas que vos estés librando en este tiempo. Son poca cosa al lado de las grandiosas y poderosas promesas de Dios para tu vida, que la mayor de todas es esa cruz vacía. Jesús ya dio su vida por vos y por mí. Ya murió por vos y por mí. Ya resucitó para vencer el pecado que había en vos, que había en mí. Y esa promesa ya es cierta en tu vida si creíste verdaderamente en esto. La fe activa las promesas y la gracia es la garantía de esas promesas. Yo me permito preguntarme si Abraham mantuvo su fe sin duda anímica, esta que le hacía en todo momento. Si uno lee el texto de Romanos, claramente en la doctrina, en la enseñanza, Pablo enfatiza que él nunca perdió esa fe. Pero si uno lee Génesis, ve cómo hay un proceso. No me parece en contrario. Muy por el contrario, me parece sabio que estén las dos maneras mostradas en la palabra de Dios. Porque Dios de alguna manera habla a nuestra experiencia que va siendo un proceso que no es lineal, sino un proceso que muchas veces va y viene, porque Dios va perfeccionando nuestro corazón, nuestra vida, nuestra fe, para que podamos ser maduros espiritualmente. Uno no es maduro desde el momento que se convirtió espiritualmente, al otro día ya es maduro y tiene todo la fuerza y el don de Dios sobre su vida. Sino que va creciendo y desarrollando esta fe por medio del Espíritu Santo que opera en uno. Va disponiendo su vida para que esa transformación Dios la haga posible por medio del poder de su Espíritu. Por eso que no son contrarias a los momentos que iba y venía caminando allí Abraham con Sara, sino muy por el contrario, nos muestra que en la experiencia humana tenemos este derrotero, tenemos este caminar que a veces tendemos a quedar como medios inestables. Pero también tenemos la convicción de la palabra, que la fe que viene de Dios nos hace justos. También tenemos la convicción de la palabra, que sus promesas se cumplen. También tenemos la convicción de la palabra, que de su amor nadie nos puede separar. También tenemos la convicción de la palabra que Él ya venció a la muerte, al pecado y al mismo Satanás. También tenemos la convicción de su palabra, que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. También tenemos la convicción de su palabra, que Él engrandece y hace crecer nuestra fe. Por eso es que
al menos para mi vida y anhelo que para tu vida también, no me sienta culpable, ¡uy, mi pobre fe que anda allí a veces dudando! Sino que entienda que Dios sigue trabajando con mi vida, de tal manera de que mi fe sea considerada incorruptible en el tiempo de su llamado, en el tiempo de su regreso o en el tiempo que el Señor me llame a su presencia. Y todo esto, todas estas circunstancias que no salen tal como nosotros lo esperábamos, tal como le pasaba a Sara y a Abraham, que en su caminar no es que salieron las cosas como pensaban, en los tiempos que ellos pensaban, en los lugares que ellos soñaban, sino que Dios fue transformando su manera de vivir y su manera de pensar. Todo esto es para que podamos ver permanentemente la intervención de este Dios que rompe con nuestra lógica, que rompe con ese proceso lineal que nosotros creemos y que a veces tiene otras maneras Dios de manifestarse soberanamente con su poder. Pero aún en todo, pero no aún, pero ahí en todas esas situaciones, Él sigue mostrándonos su amor para que no desesperemos y mantengamos esa esperanza abierta y esa fe firme. Y me pregunto y me permito preguntarte, en este tiempo, ¿será necesario que el Señor reafirme en algo tu fe? ¿Será necesario que el Señor vuelva a sostener tu esperanza de una manera especial? ¿Necesitas ese abrazo amoroso de Dios que te sostenga de una manera poderosa en este tiempo? Confía, porque sus promesas se cumplen. Y aún las cosas que no sucedieron, sucederán. Las cosas que no tienen nombre, existirán. No por vos ni por mí, sino porque su palabra lo dice y lo vemos en la historia. Y por lo tanto, ya tenemos testimonio de que el Señor cumple con sus promesas. La fe moviliza las promesas de Dios. No es que Dios espera que nosotros tengamos fe para cumplir lo que Él va a cumplir. No, no, no. Dios va a cumplir porque Dios es Dios y lo va a cumplir. Pero la fe moviliza para que nosotros podamos ver lo que antes no veíamos, para poder percibir lo que antes no percibíamos, para poder caminar por donde Él nos muestra y nos señala. Por lo tanto, la fe moviliza las promesas y predispone nuestro corazón para vivir esas promesas de Dios en nuestra vida. La fe ve aquello que no se ve. Da existencia a lo que no existe. La fe es un regalo. El mayor regalo de Dios es su propio Hijo. Pero la fe es un regalo maravilloso de Dios para nuestra vida. No estaríamos aquí si no fuese por fe en Cristo. No tendría sentido. Mi vida no tendría sentido. Tu vida no tendría sentido. La fe nos ayuda a ver lo que no se ve. Hoy que están con todas estas cuestiones tecnológicas, ¿no? Y se habla de la realidad aumentada y la realidad virtual. No entiendo mucho de esto, pero habrá algunos que sí.
Dicen que la realidad aumentada, dicen, yo no puedo certificar, voy a leer lo que dicen, es la combinación perfecta entre el mundo digital con algunos elementos físicos para crear un entorno artificial. Suena lindo, pero eso que es algo así, dice que es la realidad aumentada. La realidad virtual dice que es una simulación generada por un ordenador, una computadora, ¿sí? Un sistema que muestra, dice, un mundo alternativo. La realidad virtual y aumentada modifican la realidad acostumbrada anteriormente. La realidad aumentada dice que varía solamente en un 25% y el resto utiliza el entorno. En cambio, la realidad virtual es al revés. Tiene como un 75% de virtualidad y solamente un 25% de realidad. Y cuando pensaba en eso, nosotros tenemos una mejor realidad que la realidad que vivimos todos los días, la realidad aumentada o la realidad virtual. Nosotros tenemos una realidad espiritual. De las otras las leemos y las creemos, las escuchamos y las incorporamos como si nada. Pero ¿cómo nos cuesta muchas veces pensar en la realidad espiritual? Nuestra realidad más profunda, más poderosa, es la realidad espiritual. Son aquellas donde las cosas todavía no se dieron, pero en la promesa de Dios se van a dar. Son aquellas que el Señor ya ha prometido para los que le aman. Son aquellas que nos muestran un amor tan grande que nos rescata de cualquier lugar y de cualquier situación que vos estés viviendo. Son aquellas que nos sostienen por más que la adversidad que estemos viviendo sea para nosotros insuperable. En la realidad espiritual hay otra dimensión para ver, que no se ve con los ojos que vemos la realidad común, que no se ven con pantallas donde vemos realidades aumentadas o virtuales, sino que se ven con los ojos de la fe. Y este es un tiempo fuertemente especial en el mundo que estamos viviendo. Cada vez nuevas guerras se aparecen, cada vez más locura en medio de nuestro mundo. Cada vez pareciera que se cumple más la palabra, ¿sí? El amor se va enfriando. Hoy nosotros tenemos una realidad espiritual poderosísima. Mostrar el amor de Jesucristo. Ese mismo amor que opera en nuestra vida. Y que abre un mundo diferente en esa realidad espiritual. Porque podemos caminar de una manera diferente. Ya no sometido a las situaciones que vivimos diariamente, sino sujetos a aquel que nos ama eternamente. La fe ve más allá, hacia el futuro. Puede amplificar la realidad actual de este presente. No solamente que la fe nos hace visualizar, muchas veces tener visión, sueños de futuro que Dios nos muestra, sino que también amplifica el momento presente que estamos viviendo. Pero también esa misma fe espiritual, esa misma realidad espiritual, ve nuestro pasado de una manera diferente. Antes éramos esclavos, mas en la realidad espiritual somos libres en Cristo Jesús. Y eso es palabra de Dios para tu vida. Hasta el pasado es diferente con la realidad espiritual. No solamente tu presente, no solamente tu futuro, sino también tu pasado es diferente en la realidad espiritual. Y solamente eso es porque miramos a través de los ojos
de la fe. Es tremenda esa palabra. Somos libres. Ya no hay peso en tu vida. No, pero vos no sabés lo que me está pasando. Vos no sabés las circunstancias que estoy viviendo. Y quizás no lo sepa. Pero Dios lo sabe. Y te dice lo mismo que te estoy diciendo ahora. ¿Sí? En mí, tus promesas son sí y amén. Se cumple. Confía. Hay amor tremendo para tu vida. No te dejes ahogar ni por tu pasado, ni por este presente que quiere sacar toda esperanza, ni por el futuro que quiere que nos veamos como destruidos. Porque tu realidad es Cristo, es una realidad espiritual. Esto no significa estar alienado de lo que nos pasa. Esto no significa estar enajenado del mundo que vivimos. Esto significa mirar este mundo con otros ojos, caminar este mundo con otros pasos, vivir esta vida con otro sentido. Es decir, lejos de alienarnos, nos compromete mucho más con este mundo para mostrar la gloria amorosa de Dios, para mostrar al Cristo Redentor, para mostrar el poder que fluye del Espíritu Santo. Lejos de alienarnos, nos pone mucho más con sentido en medio de este mundo. Mi hermano, mi hermana, voy haciéndole un cierre de lo que creo que, insisto, leer nuevamente Romanos, ese pedacito, todo, la palabra de Dios, pero ese pedacito, volver a leerlo, ya de por sí seguramente te ministra. La esperanza pone en pausa la duda. La esperanza en el Señor es como dicen, no duda, estás en pausa, no puedes activarte. La esperanza contra toda esperanza resiste a la vacilación, a la duda. Es poder ver el fruto cuando tenés la semilla en la mano. Lo pensé tarde, pero tendré que haberle regalado hoy una semilla de cualquier fruto para llevarnos esa poderosa metáfora en nuestra vida. Pero pensá en el fruto más lindo que vos quieras, de flor o de comestible. Y pensá que ese fruto lo tenés hoy en tu mano. Perdón, que esa semilla hoy la tenés en tu mano. Vos no ves la semilla solamente, ves el fruto. Bueno, Dios hace lo mismo en tu vida. Vos capaz que hoy estás viendo la semilla nada más. O tenés la semilla nada más, por hecho. Pero Dios ya te está mostrando el fruto. En tu corazón, el Señor ya te está mostrando el fruto de esa semilla que tenés en tu mano. Ponete de pie. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tus promesas, por la fe que nos regalas, ese don precioso que viene a nuestro corazón. Gracias, Señor, por la esperanza que renovás en nuestra vida. Y gracias porque no estamos sometidos a las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo presente, que nos duelen, que nos cansan, que nos angustian, que nos hacen a veces querer vacilar. Pero hoy, Señor, vos estás fluyendo con tu espíritu en nuestros corazones, en nuestras mentes. Hoy está fluyendo en nuestros pensamientos, renovando, Señor, nuestro pensamiento para que no queden anclados en la mentira, sino que puedan vivir la realidad espiritual. En Cristo somos más que vencedores.
que esa misma realidad la estamos viviendo en nuestro corazón. Tenemos certeza de su amor. Tenemos certeza de su cuidado. Y aún, Señor, vos hablás con tu Espíritu Santo a nuestro espíritu. No solamente para que nos arrepintamos, sino para que podamos ver todo lo nuevo que vos tenés para nosotros, para este tiempo y para el tiempo venidero, para este presente y para el presente eterno. Bendice, Señor. Fluye con tu Espíritu Santo. Toma a alguien que tengas al lado, de la mano, del hombro. Dale una palabra de bendición, una palabra de fe, esa que el Señor pone en tu corazón. Y si no tenés ninguna palabra que salga del corazón, no importa, está allí, con esa presencia santa de nuestro Dios, porque sé que esa presencia santa ya nos está ministrando. Bendecilo, bendecila. Fortalece su fe en esta hora, para que pueda abrir los ojos a esta realidad espiritual, que es sí y amén, que es cierta. Que esa semilla la podamos poner en tierra para que dé fruto, pero que el fruto ya lo estemos viendo en fe. Gracias, Señor. Te glorificamos, Señor. Te bendecimos. Reconocemos, Señor, que fuera de ti nuestra vida se acaba. Pero en ti todos los días son un comienzo poderoso. Lo declaramos en fe, lo creemos en Jesús. A Él sea toda gloria, honra y poder. En Jesucristo el Señor. Amén y amén, Señor.